Mi nombre es Carlos Alfaro. Yo soy egresado de la Universidad Católica, soy ingeniero electrónico. Eh, Tengo adicional dos maestrías en ingeniería en universidades brasileiras. Hice dos maestrías, una en automatización e informática y una en automatización y robótica y otra en sistemas informáticos. Muy bien, señor Carlos, gracias por estas declaraciones. Ahora vamos a enfocarnos en la presentación de la persona jurídica. En este caso, dentro de una de sus empresas que hemos elegido para esta entrevista es el Modern Solution Provider SAC, que es tipo de persona jurídica, una sociedad anónima, ¿verdad? Ujú. Con RUC 20 60 93 38 19 0, Ujú. que bueno, tuvo su fecha de inicio de actividades el 12 de abril de 2022 Ujú. y fecha de inscripción el 8 de abril de 2022, con estado Ujú. activo, ¿así es? Ujú. Así es, Muy bien. así es. El domicilio fiscal y legal es Avenida Guachirí número 970, urbanización El Ascenso 1, El asesor uno. ajá, Lima, Santa Anita, Sí, ¿verdad? así es. Ujú. Ok. Ahora vamos a comenzar con las preguntas de la entrevista. Ujú. Por favor, mis compañeros le harán las preguntas que hemos elegido para este caso. Usted es representante de la persona jurídica, la empresa Mobile Solution. Bueno, a mí me gustaría preguntarle cómo la empresa en la que trabajas maneja la relación con los inversionistas, ¿no? Es una empresa de sociedad anónima cerrada, lo que implica que cuando se constituye la compañía, cuando se funda el año 22, en realidad asume la inversión yo con el 99.99% de las acciones, y mi hermano Cristian Alfaro eh, 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 asume solamente el 0.01%. En realidad, la empresa es mía. Formar una sociedad anónima, mínimo tienes que tener dos socios, no puede ser un socio, según la ley peruana. Entonces, yo adhiero a mi hermano como el gerente financiero, porque él es ingeniero industrial, y en gran parte me da la mano con el tema contable, sobre todo, ¿no? Y obvio, en esos porcentajes que le he indicado son los que nosotros asumimos no solamente las ganancias, sino también los pasivos, ¿no? Las deudas. Y acerca de los mecanismos que usan para la toma de las decisiones, ¿qué me podría decir? Según la ley, cada decisión de adquisición de propiedades, firma de contratos, venta de propiedades, nosotros tenemos equipos, por ejemplo, camionetas, equipos que alquilamos a las minas también. Todas las compras y adquisiciones y firmas, por ejemplo, de equipos que se compran a través del banco, lo firma el titular, que soy yo, y el gerente financiero, que es mi hermano, ¿no? Entonces, ambos asumimos la responsabilidad no solamente de las ganancias, sino también de los pasivos, de las deudas. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos legales y registrales tuvo que cumplir su organización para adquirir la condición de persona jurídica conforme al Código Civil peruano? En realidad, la ley peruana en realidad no tiene un filtro, a mi entender, correcto, ¿no? sobre ese tema, ¿no? Seguramente ustedes que, que están pendientes de la vida jurídica en el Perú, hay muchas empresas que ganan millones de dólares en inversión con el Estado, y su constitución es de mil soles, de $300, y a veces no guarda coherencia entre el capital social, el capital las empresas se constituyen, respecto a la responsabilidad que ellos asumen sobre los proyectos con los que se desarrollan, ¿no? Eso me parece que es un vacío. eh, el ejemplo más simple es el caso del señor Acuña, ¿no?
su sobrina que recién terminó la universidad y que constituyó una empresa con 1.000 soles, ha ganado contratos de 255 millones de soles, ¿no? Entonces, una incoherencia total, ¿no? En el caso nuestro, nosotros constituimos la empresa con 40.000 soles, me acuerdo, y después fue agregado eso, $50.000, y actualmente estamos en $180.000, nuestro capital con el que nosotros operamos. Nuestros contratos, si bien es cierto, no están a la altura de ese monto con el que se inició la empresa. Ahorita los contratos son de más de $500,000 con cada cliente, ¿no? El contrato que tenemos con Escondida, por ejemplo, es de $750.000. Pero en realidad el nivel de riesgo, también eso es lo que se evalúa mucho, el nivel de riesgo con el que se opera, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nosotros, gran parte de nuestro trabajo es remoto. En realidad vendemos inteligencia, ¿no? Nosotros damos soporte. Estos sistemas, como ya les expliqué en un inicio, manejan equipos de varios cientos de millones de dólares. Entonces es un equipo que no puede parar. Entonces lo que nosotros hacemos es que damos soporte al software que controla todos esos equipos, que optimiza esos equipos, y ponerlos en producción en el más breve plazo, ¿no? Nuestro tiempo de respuesta es a veces 5 minutos, 10 minutos a parar el sistema y lo ponemos en producción nuevamente. Eso implica gran parte, por ejemplo, en el caso mío, que es gerente también de soporte, trabajo remoto. Yo puedo estar en cualquier lado del mundo y me conecto a través de un VPN a los servidores y monitoreo. Y tengo, con algunos clientes, tengo gente en mina, tengo dos técnicos y un ingeniero, ¿no? Electrónico también, que ayuda a darle soporte, ¿no? Yo detecto la falla y doy las indicaciones de aquí para que mi gente se movilice, ¿no? A fijar el problema, no solamente que dañe solo todo el sistema, sino una pala de $8 millones no puede estar parado. Entonces, detecto el problema y mando el equipo, le digo, la falla está aquí, hacer esto, y también ya, obviamente, por la experiencia que tiene, ya saben cómo fijar el problema, y el problema se resuelve en minutos. Y ese es y justamente nuestro contrato también, mucho, el valor del contrato y lo caro que se hace es justamente por el tipo de respuesta, ¿no? Son minutos. Entonces, por eso nos está yendo bastante bien, ¿no? Ok, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejan en su institución la responsabilidad legal frente a terceros, diferenciando entre el patrimonio de la persona jurídica y el de sus miembros o socios? Bueno, ahí no es tan complicado, porque nosotros trabajamos en una industria que trabaja altas si yo trabajo remoto, tenemos un compromiso con ellos de una carta de alianza, ¿no? Eso es casi un estándar, ¿no? Cuando es el trabajo de soporte remoto, nos piden una carta de alianza sobre todo la efectividad, ¿no? Se firman, por ejemplo, siempre se habla de esto, seguramente esto se escucha bastante en las operaciones, dicen, no, la disponibilidad tiene que estar por encima del 98%. La carta de alianza lo único que hace es que nosotros depositamos el valor del contrato y nosotros cargamos a los clientes el valor del contrato, ¿no? Que eso se hace a través del banco, ¿no? Ya sea con depósito de tu cuenta corriente o como un crédito, ¿no? Donde el banco te cobra una comisión por ese dinero, por esa emisión de esa carta fianza. Y en el caso de las operaciones que tenemos gente trabajando dentro de la operación, el estándar en minería es que todo el mundo trabaja, todo equipo, personas, todos trabajan con pólizas, no solamente para el personal, sino pólizas que cubren daño a terceros, ¿no? Entonces, estamos obligados a pagar las pólizas. Tú no puedes
puedes firmar, no puedes entrar a la operación sin que todos tus trabajadores estén con póliza del SSTR, la póliza de vida ley, una póliza privada, tienen que pagarle sus CPS y sus seguros de salud. Eso es estándar en minería, que de repente a veces no se valora, pero en realidad el empresario es el que asume toda esa responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando era un tema de daño a, a, a propiedad o daño a alguna, no quiera, ¿no? A algún trabajador o a un tercero, un trabajador de otra empresa, las pólizas cubren esos daños. Entonces, por ahí nos cubrimos, ¿no? Y esto es parte también de la norma minera, ¿no? Que es la que nosotros nos alineamos, ¿no? El objetivo principal, primero, gran valor de estos trabajos que nosotros hacemos, tiene mucho que ver la experiencia con la que nosotros, de cada miembro de este equipo, trabaja, ¿no? Alguna vez también van a escuchar ustedes mucho esto, ¿no? De que si una empresa del tipo que yo, como el que yo tengo, es exitosa, es porque está rodeado de gente altamente capaz. Suelo decir, ¿no? En mi empresa, digo, en mi empresa todo el mundo trabaja. No tengo gerentes de cuentas, no tengo gerentes de gerentes, y etcétera, no. Acá trabaja desde el gerente general, que es el gerente de soporte que soy yo, hasta el técnico que hace el campo. Entonces, un gran valor que yo en mi empresa es que no meto a la operación a nadie que tenga experiencia haciendo el trabajo. A nadie. O sea, el tema de mis costos, de abaratar, de contratar a quien sea y meterlo y hay que aprenda, eso, como lo he visto en otras contratistas, en otras empresas grandes, contratan a quien sea y lo mandan, ¿no? Sin saber nada, ¿no? Y ahí ocurre. Entonces, gran parte yo me cubro, en gran parte es contratando gente capaz. Les pago bien, un técnico mío gana 5.000 soles, un técnico. Un ingeniero está por los 8. Un senior está por los 12. Ya te imagino cuánto gano yo, ¿no? Pero el tema es que yo prefiero tener 5 personas sabiendo lo que hacen, o 10 personas sabiendo lo que hacen, que 50 personas que están aprendiendo a hacer. ¿Y cómo influye? Porque teniendo gente capaz, yo prácticamente no, mi trabajo se dedica a hacer los trabajos altamente especializados y hacer la gestión de la empresa, ¿no? El tema tributario, el tema legal, el tema contractual, todo eso también lo veo yo. Por eso es que puedo hacer varias cosas, ¿no? Pero si no tuviera gente competente, sería imposible trabajar, ¿no? Tendría que estar solucionando, tapando los huecos de otras personas que no saben hacer el trabajo y no hacer el mío, ¿no? Jurídicamente, el gerente general es el que toma las decisiones, ¿cierto? Las empresas se constituyen así. Hay socios y hay que son los dueños y hay un gerente. En este caso, en mi empresa, yo soy socio y soy gerente. Quien asume la responsabilidad sobre las decisiones operativas, etcétera, y legales, es el gerente. Los socios, ¿cómo se afectan? Los socios se afectan o ganan dinero o pierden dinero. Así funciona nuestro sistema en el Perú. Entonces, y decisiones, como por ejemplo, un ejemplo, mandar a gente que no está capacitada, no tiene expertise para hacer el trabajo, y se accidenta, entra una investigación y se dan cuenta que el señor no tenía experiencia, ¿quién aprobó? Es responsabilidad del gerente. Si muere y saben que no tenía experiencia, mandaron a no sé, ponle así, a un obstetra a hacer un trabajo de un ingeniero electrónico, al final, quien asume la responsabilidad legal es el gerente, porque él es el que decide, no el socio. ¿El socio cómo se afecta? Porque si es un muerto y la póliza no le va a cubrir por alguna razón, por una negligencia, el quien asume el pago son los socios. Ahí es donde los socios se afectan, ¿no? Pierden dinero. Por eso es que en el caso mío, no es tan complicado, porque yo soy el dueño y a su vez soy el gerente, ¿no? Entonces, soy absolutamente responsable de todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, no hay cosa que no suceda en mi empresa que yo no lo sepa, y todo lo decido yo. ¿Qué responsabilidad legal y administrativa asume usted como dueño de gestión como persona jurídica?
es lo que ya le respondí. El gerente es el que asume. La ley dice que si tú, por ejemplo, firmas un contrato fraudulento, por ejemplo, con el Estado, sabes, ha sido un robo, el socio no se afecta, el socio se va a afectar, el dueño se va a afectar porque le va a caer una sanción, una multa, etcétera, y él tiene que pagar. Pero quien asume la responsabilidad legal es el gerente general. Por eso es que cuando tú tienes que firmar un contrato, cuando tengas que firmar un préstamo, cuando tengas que sacar dinero del banco, piden, eso también es molestoso, ¿no? Pero cada 3 meses uno tiene que estar sacando su constancia de ¿cómo se llama? De vigencia de poder, le llaman, que es que eso se registra en registros públicos, ¿no? Y entonces, y ahí está la constitución de la empresa y dice quién es el gerente general de tal fecha a tal fecha. Si tú cometiste un delito siendo gerente hace 5 años atrás y eso sale a la luz, van al registro público. ¿Quién era el gerente? Tal persona. Ya, él es el responsable legal. Buenas noches. Buenas noches. Quiero preguntar, desde su punto de vista, ¿qué obligaciones formales y materiales debe cumplir una persona jurídica para mantener su vigencia y operar conforme a la normativa vigente? Primero, otra vez, trabajar en minería exige los más altos estándares de operatividad dentro de la empresa. No solamente en ejecución del trabajo, sino también del lado contractual. No existe ningún trabajador, ninguno, que trabaje en minería, que sea contratista, porque eso es lo que yo soy contratista en empresas mineras. No existe ningún trabajador cuyo filtro no haya pasado y que él tenga un contrato vigente, que esté en planilla, que tenga pagado sus seguros, que tenga su seguro de salud, que tenga su seguro de vida ley, si se muere, para que todas las pólizas tienen que ser. En el caso de mi empresa, como hacemos servicios a empresas mineras, todo eso está alineado, ¿no? Sunafil cae en la mina cada 3 meses, cada 6 meses, y a los que están trabajando les pide sus datos, se contactan con nosotros y nosotros tenemos que mandar todo, la vigencia de su contrato, el pago de sus horas extras, el pago de su seguro de salud, el pago de su seguro de vida o ley, sus pólizas vigentes, sus boletas de pago de sus gratificaciones, absolutamente todo. Entonces, minería es una industria muy, muy auditada por el gobierno, ¿no? No solamente Sunafil, sino viene Sunat, que ese es otro tema, ¿no? Las obligaciones tributarias son crueles, ¿no? Y algo que de repente ustedes no deberían saberlo. Nosotros, por ejemplo, emitimos facturas y las facturas se pagan a la segunda semana del siguiente mes. Si el cliente a quien tú le emitiste la factura te paga, a buena hora. Si no te paga, el IGB le tienes que pagar igual esa factura. El Estado no le interesa si te pagaron o no te pagaron. Tú emitiste la factura a las 2 semanas del siguiente mes tú tienes que pagar el IGB. Emitiste $50,000, tienes que pagar el 18% de esos $50,000. Pero tú dices, pero la empresa no me pagó. Problema tuyo, pero tú me pagas el IGB. Así es UNAT, ¿no? Entonces, las obligaciones son duras, ¿no? O sea, no existe, de repente es un vacío, ¿no? Que para el empresario es difícil, ¿no? Yo les digo, yo he pasado la pandemia con empresa, teniendo planilla, teniendo gente, y hoy en plena pandemia muchos pagos se retrasaron y había que pagar a la gente, porque también un trabajador que tú no le pagas el último día del mes y tú le dices, no, te espero, pero no tengo plata, pero no te pago. Van, te denuncian a Sunafil, viene Sunafil, te pide la documentación, no las paga y te pone una multa de 10 UITs. Es duro, ¿no? Pero bueno, para finalizar esta entrevista, lo admitió
A mí me hace comprender de manera más completa la política en la práctica. Podemos observar que propia es distinta a la de sus miembros, lo que permite adquirir derechos, asumir obligaciones legalmente de manera independiente. En conclusión, agradecemos el tiempo dado, señor Carlos. Igualmente estamos muy agradecidos con usted. Gracias.